De una condena que se conoció por abuso sexual en perjuicio de 4 hermanitas, pero que desprende una investigación para poder determinar si hubo o no negligencia en la CENAF de Anfunes. Por eso estamos en comunicación telefónica con la fiscal Laura Battistelli, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Buen día, fiscal, ¿cómo le va? Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se conectan estas dos investigaciones? La verdad es que cuando conocíamos detalles de lo que le sucedió a estas 4 hermanitas, el caso es terrible y la pregunta es cómo se le entregó la custodia a esa persona de estas 4 hermanitas. Bueno, lo que precede esta situación, que en realidad son 3 hermanitas y una es hija biológica del abusador, es la historia vital de lo que llegó a la sala de audiencias hace pocos días. Cuando en el año 2014 aproximadamente, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que la gente la conoce como la CENAF, intervino una familia porque existía en la familia violencia entre los padres, para que la gente entienda. Sí. En ese contexto, en ese paisaje, en el año 2015, se perpetra un primer abuso sexual contra 3 de las niñas que hoy fueron nuevamente abusadas por parte de un amigo de la familia. Ahí, Alejandra, es como si corriéramos el telón y pudiéramos haber visto la realidad que vivían estas criaturas en aquel momento. Esa persona fue llevada a tribunales y condenada en el año 2018. Era un profesor de deporte que había abusado no solo de estas chicas, sino también de otras niñas. En ese contexto, la guarda pasa del padre a la madre. ¿Cuál es el contexto que surge en la sala de audiencia? Que en aquel momento la madre era una madre que había abandonado a sus hijas para irse con otra pareja, las había dejado con su papá era una persona enferma de alcoholismo, con intervención muchas veces hasta de los mismos vecinos del barrio. Cuando van en la tenencia de la mamá, no pasan ni siquiera 2 años que las niñas son nuevamente abusadas por quien en ese momento es la pareja de su mamá, que no es otro que la persona que tuvimos acusadas en la sala. ¿Qué es el paisaje que se vio? La falta de intervención por parte de la Secretaría en el seguimiento de la vida de los menores. ¿Y por qué fue tan importante y tan golpeador? Porque hay una ley que protege la integridad de la vida de los chicos y los adolescentes. No es cualquier ley, es una ley que nació mucho antes de que nosotros habláramos de violencia de género. Se basa en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene un montón de artículos donde habla de derechos, integridad, necesidad de intervención estatal y un montón de apuntalamientos. ¿Por qué la Cámara decide pasar los antecedentes? Porque ante esta situación y ante la declaración de quien en ese momento era la titular de la CENAF, el abandono de los niños en cuanto a la situación que se pintó en la sala de audiencia, ofrecía una situación tal para que el Ministerio Público, que en este caso yo represento, le dijese a los señores jueces, pasen los antecedentes para que las autoridades, en este caso el Ministro de Justicia, que es la cabeza de todo esto, investigue qué sucedió en la CENAF, para que estos chicos lleguen a la sala de audiencia en el estado en que llegan. Porque, a ver, Alejandra, ¿qué es lo importante? Que no reconociendo ni cuidando a los chicos, también se produce algo que se llama maltrato infantil. Ya que hablamos de violencia de género, vamos a hablar de otro caso, que es el maltrato infantil. Cuando yo no reconozco la dignidad de los derechos de un chico, produzco un daño en una criatura. Sí, y estaba pensando, fiscal, que lo que le estamos además diciendo a estos niños cuando aparece una autoridad que es la que los tiene que proteger, rescatarlos de una situación de violencia para entregarlos a una nueva situación de violencia. Imaginamos además el valor que deben haber tenido para en alguna instancia de todo ese panorama de violencia, de ese paisaje de violencia que usted nos está mostrando,
poder denunciar y poder llegar a una condena como la que ahora tenemos. La verdad es que sin duda tenemos que cuidar esas instituciones que son las que nos tienen que resguardar, y sobre todo a los menores. Sobre todo a los menores, Alejandra, y la sociedad tenemos que hacer eco de que el problema de naturalización de la violencia no es cuando golpean a una mujer. Cuando un niño naturaliza un trato violento, cuando un niño considera que no tiene derecho, cuando un niño experimenta el no ser escuchado, cuando un niño por nacer en una estructura donde no hay medios económicos tiene menos derechos que otros chicos, eso se naturaliza. Y si vamos a hablar del contexto de las mujeres, yo le puedo decir que una persona, una niña que sufre este tipo de violencia desde su niñez, la naturaliza al punto tal que pasa derecho de sufrir maltrato infantil a posteriormente sufrir violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia educa en la violencia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que educamos a una persona aceptar hábitos violentos, ya sea de comunicación o de trato o de lugar en esta sociedad, es muy difícil que después le podamos enseñar a ponerse de pie. Muy difícil. Entonces, Fiscal, clarísima. Los derechos de los niños están escritos. En las sociedades en crisis, el costo de la vulnerabilidad de los chicos se paga mucho después. ¿Por qué? Porque la vida de los chicos vale el 100%, cada uno. Cada chico que rescatamos, cada chico al que le hacemos reconocer que tiene el mismo derecho al 100% que cualquier otro niño, estamos rescatando un adulto en potencia. No le vamos a enseñar a una mujer los derechos que tiene si de niña padece estos abusos. Es imposible. Los niños no permanecen como niños, se transforman en adultos. Fiscal, muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla con Arriba Córdoba. Por favor.